¿sí? Como una ofrenda. O sea, eso no es, saquémonos eso de la cabeza, eso es cuestión mía y Dios. Nadie le va a pedir plata, eso es su convicción. Pero si el Señor me da una promesa, sello como una ofrenda. Y segunda cosa, esto que Dios me está diciendo lo escribo. Eso es unir cielos y tierra. Eso es hacer lo que el Señor me mostró. Yo vi una holgaza de pan larguísima aquí. Eso significa que el día de hoy va a haber pan para comer. Está aquí el pan. Y hay gente que tiene hambre. La gente que tiene hambre va a comer. Hambre en el espíritu. Y la gente que no tiene hambre, pues lo va a dejar allí. Otro día verá el pan. Pero hoy hay pan. Entonces, ¿qué hacen? Escríbanlo, descárguelo. Eso que hace el internet es realmente un término bíblico. O sea, en el mundo espiritual hay muchas bendiciones. Y una en el espíritu va y se descarga. Así es que tiene que tener bastantes teras en su espíritu para poder guardar todo lo que Dios le quiere dar. ¿Cierto? ¿Me estoy explicando? Estoy intentando hablar en el lenguaje que casi todos creo que ahora se manejan. Que nos descargamos, te descargaste la aplicación para ver el mundial y está buenaza. Esa aplicación un mensaje en HD, se llama Sport TV. Ah, chévere, buenaza. Después les doy la aplicación que se puede ver en HD. Ya, pero hay cómo descargarse del mundo espiritual, sí. Esa es una manera, ¿no? Yo me descargo, ¿no? Apuntando lo que el Señor me dice, unos cielos y tierra, o haciendo lo que Dios me dice, unos cielos y tierra, o sellando con una ofrenda. Eso es cierto. Ya llegará el día, y yo estoy seguro que no menos de un mes, cuando me toque compartir, vamos a hablar un poquito bíblico sobre cómo es ofrendar, diezmar y ese tema de las primicias, un elemento que nunca se había mencionado en las iglesias donde hemos estado, y cómo eso es más que dar, es bendecir y abrir una puerta para mí, para las generaciones que están atrás. Así es que es algo interesante. Vamos ahora con lo que tenemos. Realidad de la adoración número 5. Quinta realidad, la adoración incorpora, ya incluye a Dios. Entonces decimos, si Dios es con nosotros, a ver, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya, ¿dónde está ese versículo? Búsquelo. ¿Dónde está? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está ese versículo? ¿Nadie se sabe de memoria en dónde está? Solo la canción. Romanos 8:31. ¿Sí? Eso no está, apúntalo. Entonces, ¿qué diremos de esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nueva versión internacional. Si Dios está de nuestra parte, palabra de Dios para todos, si Dios está a nuestro favor. Reina Valera del 60, si Dios es por nosotros. Traducción del lenguaje actual, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra nuestra. Y aquí, en esta realidad, en donde empezamos a ver a Dios adentro con nosotros, y como vivo, como real, como lo que Él es, como Dios. Yo estoy muy opuesto a eso que sabe salir del soldado romano. ¿Ustedes han visto esa caricaturita del soldado romano con el casco así lastimado y la armadura media huequeada y la espada así? Dice, estamos cansados como que estamos con la armadura pero ya cansados, y ahí ya está cansado del camino. Esa canción no es tan bíblica por si acaso. Entonces, cansados del camino, esa no es la idea del Hijo de Dios, del creyente, porque dice que el Señor renueva nuestras fuerzas. Pero, y en esas en las que, y el diablo, un diablo así grandotote, o un dragón gigante queriendo comernos, y nosotros de allí, la persona con un sable chiquito. Es al revés. El diablo tiene que huir porque está un hijo. Vamos a decir una cosa, esta habitación está completamente a oscuras.
Y llega alguien y coge y enciende un fósforo. ¿Qué pasa? Por el pequeño que sea el fósforo, empieza a haber luz y ya se ve algo, por lo menos para no caerse, por lo menos para no chocarse con lo que está en la mitad del lugar, ¿no? Una columna. Sí, así es. Imagínense una pequeña mechita de un fósforo. Nosotros como hijos de Dios brillamos mucho más y debemos brillar mucho más. Entonces, de eso se trata. Reconocer que en Cristo, cuando Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros. Y ahí es cuando, si Dios está con nosotros, no hay quien contra nosotros. Ahí es cuando uno, a ver, y voy al lado de lo que estoy entendiendo ahorita, lo que el Señor me está guiando a decir. Se viene el endemoniado, ¿no? Hay que ir a sacarle el endemoniado. Y a veces se ha mostrado de que a mayor grito, mayor autoridad. Falso. Si la autoridad es quien soy yo. ¿Se acuerdan? Se asoma el endemoniado y se acerca a Jesús. ¿Quién quieres, hijo del Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Pasa Pablo, pasan ellos, ya, no, bueno, es que era Jesús, algunos dicen, ¿no? Pero bueno, pasa Pablo, pasa Pedro, bueno, pasa Pablo. Y dicen, y le dice, ¿se acuerdan una muchacha que andaba con un espíritu de adivinación? ¿Se acuerdan lo que le dice? Dice, yo sé quiénes son ustedes. ¿Cuántas veces le había estado instigando el espíritu? Que el Pablo lo único que se da la vuelta y dice, ya, oye, y chao. Y tanto fue el asunto que se fue y después le querían pegar, y pobre Pablo hasta le apedrearon y toda esa situación, porque decía que los dueños de la muchacha, los amos de la muchacha, ya habían perdido un negocio porque ella adivinaba con ese espíritu que le poseía. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros realmente somos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Salmo 77, 14. Tú eres el Dios que hace maravilla, diste a conocer tu poder a las naciones. La traducción del lenguaje actual dice, tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Dios de maravillas, Dios de milagros, que muestra su poder en las naciones. Cada vez que la iglesia sale de un letargo, llamémosle letargo, a estar pasiva, a solo hacer lo que siempre ha hecho, que es, no estoy hablando mal, porque eso ¿qué es? Se nos ha enseñado a evangelizar, vamos y evangelizamos y hacemos creyentes. Antes se hacía campañas, en mis tiempos eran campañas, había 3, 4, yo prediqué una vez y mi esposa me fue a ver una campaña de 3 días, ¿te acuerdas? Semana Santa, me invitan a predicar y él todavía no era mi esposa. No sé si eso me ayudó o me perjudicó. Solo me dijo, no era del... Dijo, necesita ayuda ese muchacho, a ver si le ayuda. No, me recuerdo una palabra que me dijo, oye, eres diferente cuando predicas. Es que creo que cuando no predico soy más calladito, soy más lento, soy más, ¿qué? No sé, ¿no? Pero bueno, hacíamos campañas y eso pasaba, ¿no? Campaña, y bueno, llegaba inclusive gente del extranjero. No estoy hablando mal de las campañas, fue una herramienta por la que muchos llegaron al Señor. Pero eso pasaba. Pero había, ¿cuántas tarjetas de decisión? 40, 50, 60 en iglesias grandes. Yo estaba en una iglesia que sin exagerarles, cada reunión, si ustedes se acuerdan de Verbo, y venían 20, 15 cada vez que se convertían. Allá era cada reunión 60, 80, cada reunión, y teníamos 8 reuniones. O sea, teníamos mínimo 60, así.
en un domingo, peor cuando era Semana Santa y esas semanas eran peor. O sea, había tal cantidad de gente, había un hambre en esos días en lo que se hacía. Pero era interesante, de las tarjetas de decisión de las campañas, de las 40 convertidos, había el 50% que daba algún dato equivocado en su tarjeta y por alguna razón no se le equivocaba. De ese 50% había otro 10% que le llamabas y decía: no, ¿sabe qué? Sí, yo fui, pero me invitaron o me llevaron obligado, no quiero saber nada de la iglesia, gracias. Quedaba el 40%. Del 40%, todos empezaban a asistir a la iglesia. De ese 40%, el 20% llegaba a bautizarse. De ese 20% que se bautizaba, solo el 10% era asistente fiel y empezaba a involucrarse en el discipulado, en las escuelas de liderazgo y todo lo demás. De ese 10%, solo 5 acababan el liderazgo y se mantenían firmes. 5 de 100. O sea, 5 de 100 personas, 5%. Entonces, en esa situación, nosotros aprendimos a ser creyentes en la iglesia, ¿cierto? Pero no aprendimos a ser discípulos. Y eso estamos ahorita aprendiendo a hacer. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros hacíamos eran parte de una costumbre eclesiástica que no era mala, que no es mala, pero nosotros lo que queremos avivar es que en medio de esa costumbre siempre había alguien, un grupo de que empezaban a orar. Y en esa gente que se empezaba a avivar, había oración. Como dato, cada vez que la iglesia ha salido de un letargo eclesiástico, ha habido adoración. Cada vez que alguien se levantaba del sueño y se mueve a una hora de avivamiento, empezaba con adoración. Tanto es así que mucha de la gente que en estos días se está moviendo con elementos nuevos, que no son nuevos, no son viejos, pero que están ahora reviviendo, reformándose. Reforma es volver a la forma, ¿no? Volver a la forma original, volver a la iglesia en la que Jesús nos dejó, una iglesia con autoridad. Siempre tenían algo que ver con elementos de adoración. Y cuando Dios nos juntó en el tema de poder iniciar esta congregación, también había ese elemento, era interesante. Casi todos, de alguna u otra forma, habíamos tenido algo que ver con equipos de adoración y veíamos que el patrón se sigue repitiendo. Entonces, siempre cuando hay un verdadero avivamiento en el corazón del creyente, quiere adorar. ¿Qué dije? Cuando hay avivamiento, el corazón del creyente quiere adorar. Entonces me paso de un axioma a la otra parte. Decimos que la adoración es fundamental para cada avivamiento. ¿Queremos un avivamiento en nuestro sector, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad? Veo su mano. Sí queremos. Entonces, por eso es que Dios nos mete en adoración. A.W. Tozer, uno de los grandes de los que vivieron en el siglo XVIII, grandes predicadores de avivamiento, él dice: en mi estudio y observación, un avivamiento generalmente tiene como resultado el otorgamiento repentino de un espíritu de adoración. O sea, cuando hay avivamiento, el espíritu de adoración se enciende. Pero esto no es el fruto del entendimiento ni de la manipulación. Es algo que Dios le otorga a la gente con hambre y sed de Él. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Él? Con esta renovación espiritual vendrá un espíritu bendito de adoración amorosa. Dicen sus palabras. Imagínense, el siglo XVIII ya tenía esa idea de la adoración. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En otras palabras, que la adoración no solamente ayuda a producir un avivamiento, sino también a mantener un avivamiento. Ayuda a abrir los cielos y a experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque Dios se incluye, porque Dios se involucra. Es la realidad que estamos entendiendo, la quinta realidad. La adoración proporciona un medio para movilizar y liberar a Dios mismo como el recurso más importante
en medio de la necesidad de cualquier persona, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. ¿Sí? Lo más importante de esto es Dios mismo. La adoración nos lleva a que Dios se incluya en el propósito. Cuando nos metemos entonces en lo que estamos aprendiendo, adoración intercesora, vemos intercesión y oramos por la necesidad. Yo aquí la tengo, Segunda de Crónicas 20. En el versículo 16 y 17 dice, bueno, leyendo desde el 15, dice: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis, ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Una multitud, bueno, la historia ya la vieron, ¿no? Josafat ve que vienen a invadir Judá. ¿Qué significa Judá? El nombre Judá. ¿Nadie? Judá significa alabanza. Venían los pueblos enemigos a atacar al pueblo que se llama alabanza. Ahora entiendo por qué los más atacados son los de la alabanza. Se van reventando con unos globitos ahí. ¿Sí? Porque son los que quieren atacar. ¿Por qué? Ya vamos a entender por qué más. Entonces, viene el rey Josafat y dice: bueno, vamos a declarar ayuno. Eso vieron en el video, ¿no? Vamos a ver elementos, ¿no? Viene alabanza, es atacada la alabanza. Y si somos una congregación que alaba, así es que ya saben por dónde nos vamos. Hay que estar puestos la armadura todo el rato. Ya. Entonces viene y empezamos. Y él dice: vamos a ayunar y vamos a orar porque no sé qué hacer, dice Josafat. Josafat dice: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí está Josafat, orando: Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, y viene un levita. ¿Vieron en el video? Dice un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Tomándoles la visión del Antiguo Testamento. Los levitas eran quienes ejercían el sacerdocio, y había levitas cantores y levitas que llevaban también los utensilios del templo. Entonces vienen los levitas, y de seguro de haber sido de la tribu de la tribu alabanza, vienen los alabantes, y en la casa de adoración vienen los adorantes o adoradores. Sí. ¿Ya? Entonces viene alguien y le dice: a ver, tengo una palabra que el Señor me dio. Y eso está en el 16, 17 y 17 que acabamos de oír. Quédense quietos. Parece que esta profecía, este hombre le trae una palabra al rey, causa algo de confusión en el rey. Y en el versículo, bueno, ahí dice, a ver, ¿cómo es? Quédense quietos y no hagan nada. ¿Cómo es que no voy a pelear si hay una batalla? A ver. Y viene Grecia enseguida, ¿no? Grecia. A ver, ¿cómo que dices que estás siendo adorador, intercesor? Ni siquiera tienes años en la iglesia. 20 años en la iglesia sentada y no has dicho nada. Vas a pelear si ni siquiera tienes ejercicio. Que hasta las piernas te duelen para arrodillarte. ¿Cierto? Entonces viene el razonamiento: ¿cómo es que vamos a pelear y no? ¿Cómo es que no vamos a hacer nada y vamos a ganar? A ver qué vamos a hacer. Versículo 21, Josafat designa a quienes van a ir al frente del ejército y dice que va a ser ¿quiénes? Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios ¿qué? Cantores, para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando con el himno que dice: glorificado a Jehová, porque es esa melodía.
No es ese. Vamos, si no es ese. Léanse en otra versión el versículo 21, por favor. ¿Sí? ¿Cómo está en la Reina Valera? El versículo 21. ¿Cómo? Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ah, sí ha sido, ¿no? Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Es para siempre. Las mujeres, qué bonito como cantábamos antes. Se cantaba. Es que cuando había hay que después cantábamos antes. Todavía se no cantamos aquí. Ya vamos a cantar esas canciones también. ¿Sí se da cuenta? ¿De dónde sale el canto? Es un cántico de victoria. Entonces, en el versículo 21 dice algo interesante. Josafat se puso de acuerdo con el pueblo, o sea que él fue a decirles, a ver, pongámonos de acuerdo. Creo que él también pidió, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Podrá ser o no? El rato que dice podrá ser o no, debe haber estado en su pensamiento. No. Y Grecia siempre ataca. ¿Cómo es que van a lograrlo si no tiene lógica ganar sin hacer nada? ¿Sí? ¿Cómo es que vas a sacar un demonio si ni siquiera le dices nada? Porque no es el grito, es la vida de santidad la que le hace temer a cualquier espíritu maligno. ¿Sí? Y no es el grito, la autoridad no está en el grito, la autoridad está en quién está al frente, quién va adelante. Bueno, esta historia ustedes ya la conocen y es muy bonita. Yo estoy seguro que alguien de la multitud dijo, oiga, oh rey, a ver, si dicen que no hagamos nada, ¿cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo nos llamamos? ¿Tribu qué? ¿Tribu de? ¿Qué sabemos hacer? Alabanza, pura alabanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar, pues. Entonces, empiezan a tomar una posición de adoración. ¿Cuál fue la estrategia? Adorar. ¿Cuál fue la estrategia? Adorar. Entonces fueron cantando, versículo 21, Josafat se puso de acuerdo con el pueblo, eligió cantores para que marcharan y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, de gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos, glorificar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Los cantores marcharon vestidos con trajes especiales. ¿Sí? ¿Qué traje especial tenemos ahora nosotros? Vestiduras de lino. Vestidos, pues, de toda manera. Hay un manto de santidad sobre nosotros, santos y puros. Hay otro manto, el de autoridad que tenemos cuando somos investidos, cuando somos lavados por la sangre. Todos somos lavados por la sangre, ¿verdad? Entonces, cuando nos intenta ver, el enemigo ve la sangre y no se acerca. ¿Sí? Entonces, tenemos una investidura de autoridad, una investidura de poder, una investidura que nos aleja al enemigo de nosotros. Continuamos con esta parte. La adoración siendo la estrategia elegida, el versículo 22 habla de la derrota cuando empezaron a cantar. Al final del 23 dice, luego los amonitas, los moabitas y todos esos feos se pelearon matándose unos a otros, todos los amonitas, los moabitas, todos ellos. Así fue como cayeron derrotados. Habían montones de cadáveres y ellos se demoraron 3 días en recoger todo el botín. Verán, todo lo que estamos diciendo ahora es lo que pasa cuando hacemos guerra. Hay un botín, hay trajes especiales, hay guerra, hay gente que muere, eso hay. Entonces siempre hay un botín. ¿Cuál es el botín cuando ganamos una guerra?
justicia, paz, gozo, autoridad, madurez, fortaleza, dirección, sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación, puertas abiertas, profecía, palabra de fe, o sea, un montón de cosas. ¿Sí? ¿Cuántos apuntaron? Cada vez que ganamos una batalla, tenemos un botín. Ahora estamos peleando una batalla buenaza. Se llama contra la iniquidad familiar. ¿Sabe cuál va a ser su botín? El diablo va a liberar todas las riquezas suyas y va a permitir que haya prosperidad en su casa, en su familia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Entonces su trabajo, si alguien ya no le trabajaban bien, de pronto va a venir la gente a comprarle solo a usted. Es que estamos rompiendo iniquidades. Cuando nos soltamos de las iniquidades, el enemigo nos bendice. Una de las porciones que leímos y hemos estado en los lugares de adoración sugiriendo la lectura es Deuteronomio 28, y dice: te bendeciré en la ciudad, en el campo, derramaré bendición, y tanta cosa que habla de bendición, y las bendiciones te alcanzarán. Dice, yo ni siquiera tengo que irlas a buscar, me alcanzan. Entonces yo como contador digo: bueno, Señor, te estoy siendo fiel, que tu bendición me alcance. Y ser con una persona más dice: me llevando la cuenta, es que no tengo tiempo, pero aunque sea, pero quiero que sea usted. Bueno, entonces es que sea yo, no hay problema. No cae mal, no quito nada. Así le van a seguir a usted. Yo estoy por dar un ejemplo de profesional, pero puede ser en cualquier cosa. Las bendiciones le alcanzan, ¿sí? Eso fue en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, pero eso fue antes, ¿no? En el Nuevo Testamento también hay varios ejemplos, y luego vamos a ver unos dos ejemplos que también los pude copiar de gente que está haciendo lo mismo que estamos aprendiendo nosotros y trajeron bendición. ¿Se acuerdan de Hechos 16, 26? Ahí se habla de Esteban, de Pablo y Silas, mientras estuvieron en la cárcel. Estaban en la cárcel de Filipos atados a un cepo. El cepo no es el cepo, el chanchito que ustedes tienen en la casa. El cepo es un hueco en el piso en el que eran atados con los pies y con grilletes en los pies, bajo tierra. Muchas veces los cepos eran llenos de agua o de lodo, es decir, estaban con sus pies engrillados, sujetados al piso y metidos bajo tierra. Eso es estar en el cepo. Para que tengan una idea de lo que pasó. Eso está en Hechos 16. Hechos 16, 26. Hechos 16, 26. Ahí está ese famoso pasaje. Pablo y Silas en la cárcel, empiezan en el versículo 16. Miren a dónde estaban yendo cuando les tomaron presos. Estaban yendo al lugar de oración. Se encuentran a la esclava. Ahí está el espíritu que le estaba mencionando. ¿Se acuerdan hace rato que les dije? El espíritu que adivinaba. Versículo 16 al final dice: los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero con ella, y esa muchacha les empieza a seguir a ellos y le grita: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Varios días hizo lo mismo. Pablo no aguanta más y muy enojado le dice al espíritu, ni a la muchacha, le dice al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. ¿Viste antes? ¿Cuántas palabras dijo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Si no conté mal. Se fue. Entonces así tienen que tenernos miedo los diablos. ¿Y para qué los a buscar? Ellos pobrecitos se encuentran con nosotros. Y estaba haciendo prueba con los perros. No es que no les quieran los perros. Uno es el ser, les voy a hablar en términos espirituales. Uno es el ser natural nosotros, y otro es el ser espiritual que llevamos dentro, que se lo ve en el espíritu. Cuando les empieza a ver a ustedes en el espíritu, algunos les ve así como que queriendo pararse, a otros les ve así
como queriendo morirse, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos un ser espiritual. Entonces, hay gente, los niños, muchas veces pueden ver el ser espiritual en las personas. Por eso no se acercan a algunas personas. Por eso no les gusta estar con ciertas personas. ¿Escucharon? ¿Entendido? Ya me están poniendo. Los perros también suelen tener esas cosas. ¿Sí? ¿Todos o los de raza? Son los tipos. El Señor nos ha dado autoridad sobre todo animal. Así dice la Biblia, ¿no? Suplicar la tierra y todas las cosas. Todos los perros. Entonces yo he hecho pruebas con los perros, porque los perros han sido les estoy contando intimidades, han sido mi zona de entrenamiento. ¿Por qué? Porque una vez me saltó un perro a la cara. Estaba yo parado en una puerta, me saltó un perro a la cara y tenía dos opciones: hacerme un lado y que el perro me haga lo que quiera, o pararme en la autoridad. Entonces lo que no tuve tiempo ni de decirte reprendo, o sea, simplemente le metí la mano en la trompa, al hocico, hasta adentro. Y a lo que le metí, claro, me mordió, me dio el colmillo acá, y claro, me salió sangre. Pero me atacó el primero, y el dueño estaba al lado. Entonces yo, el rato que ya uno se enciende de todo, no de ira, de todo. En esos días yo recién estaba aprendiendo a entender el tema de lo espiritual. Y decía, ¿por qué me quiso atacar? Y siempre viene a mi mente, ¿no? Si la palabra dice, ni plaga tocará tu morada, dice, ni las plagas. Así es que el perro, de lo que se estaba atorando, porque yo le estaba metiendo la mano. El dueño, ¡ay, ese es mi perro! Y era un perro de esos. ¿Cómo se llaman esos que son feos? Pitbull. Es que son así, que te cogen y te... O sea, si yo no hacía eso, me arrancaba la mano, era obvio. Pero el hecho era que yo le agarraba de acá, de adentro, para no dejarle que me ríe. A pesar de eso, me lastimó. El rato que abre la trompa, yo ya estaba listo para el segundo toletazo. Iba a hacerme la de Messi. Pero en ese, el dueño, ¿qué le hace a mi perro? ¿Qué me hace su perro? Vea, la sangre hecho chorreado. Entonces el perro, ahí sí que me mira, mírame. Me puede ver. Y también puede ver usted. ¿Qué pasa cuando usted le tiene miedo al perro? Ahora entiende por qué el perro le sigue a mover. Porque su espíritu embedido de temor. No es porque el perro huele el miedo, sí huele el miedo, pero le ve en el espíritu. No lo había pensado, ¿no? Y ahí está Grecia, alguno calculando. Es que los perros no pueden ver eso. Dice, no me crean, no me importa. Los satanistas ocupan a los perros. Muchos satanistas se convierten en perros, se hacen perros para ir a husmear en las personas. Cuando veamos guerra espiritual, veamos cómo pasa eso. Ya. El tema va por allí. ¿Tenemos autoridad en el Señor? Sí, porque Dios está con nosotros. Cuando los diablos nos quieran ver, vean a Cristo que está en nosotros. ¿Sí? No pueden. Si uno, y por eso es que uno tiene que estar vestido en santidad, porque si no, nos pasa lo de los hijos de Seba, ¿no? Nosotros te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo, del Dios que predica Pablo. Y entonces esos demonios dicen, a Pablo le conozco, pero ustedes ni sé quiénes eran, y salieron desnudos y lastimados. Ya les estoy haciendo tener miedo. Listo. Entonces, en Hechos 16:26 se habla de esta situación. Ellos están presos, aprisionados,
Y en el versículo 26 dice: de repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. Y al mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Miren dónde estaban. Versículo 24. Ellos estaban en la parte más escondida de la prisión, sujetos los pies con piezas de madera grandes y pesadas, en el cepo, metidos en esa cárcel. Miren lo que hace en el 25. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y Y cantaban. Si se dan cuenta, otra vez el binomio perfecto: adoración intercesora. ¿Sí se dan cuenta? El diseño está ahí. Adoraban y también intercedían. Oraban y cantaban. Alabanza a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban. Y ahí viene el temblor. ¿Sí? Cuando adoramos, sabiendo que Dios está en nosotros, causamos temblor. Causamos que las cadenas se rompan. Ahora entiende por qué algunas veces estamos ministrando a alguien que de pronto le he estado ministrando. Eso estoy aprendiendo también. El Señor me lleva a orar por alguien y el Señor me da un cántico y empiezo a ministrar cantando. Y viene Sofonías 3, 23. Si no me equivoco el versículo. Sofonías 3. Jehová se regocijará sobre ti con cánticos. Y en la otra porción que dice: con cánticos de liberación, de angustia me librarás.